Esta es la parte número 2 del video, ya que se nos cortó la primera parte, así que vamos a continuar con la lectura del capítulo 10, que es VIH, leído de la IEP hospitalario, ¿verdad? Así que continuamos con la parte número 2 del capítulo 10 de VIH, así que vayan a verse la primera parte para que entiendan la continuación de este capítulo. Bueno, quedamos en seguimiento y atención integral de niños con VIH, ¿verdad? Según la edad del paciente, el seguimiento clínico se realizará una vez al mes durante el primer año de vida. A partir del segundo año, en los pacientes asintomáticos y en los sintomáticos con estabilidad clínica, inmunológica y virológica, el control clínico se realizará cada 3 meses. El seguimiento de un niño con VIH incluye evaluación del crecimiento, el desarrollo, la nutrición, las inmunizaciones y el control odontológico, evaluación del compromiso orgánico, piel, aparato linfoganglionar, visceromegalias, aparato respiratorio, sistema cardiovascular, hematológico, renal, gastrointestinales, sistema nervioso central, prevención de infecciones oportunistas según clínica y CD4, el tratamiento antirretroviral específico de acuerdo a las recomendaciones. Exámenes de laboratorio para niños con VIH. Le hacemos todo inicialmente, ¿verdad? Su hemograma, función hepática, renal, perfil lipídico, amilasa y glucemia, proteinograma completo, linfocitos CD4 y su carga viral. Menores de 4 meses se lo vamos a hacer el hemograma cada 3 meses, función hepática cada 6, función renal cada 6, perfil de lipídico, amilasas y glucemia cada 3, proteinograma completo cada 6, linfocitos CD4 cada 3 o 6 y carga viral cada 3 o 6, mayores de 24 meses. Sintomáticos, cada 3 el hemograma, cada 3 la función hepática, cada 6 la función renal, cada 3 la función del perfil de lípido, amilasa y glucemia, cada 6 proteinograma, cada 3 meses linfocitos y carga viral. Mayores de 24 meses, asintomático, el hemograma cada 6, función hepática cada 6 meses, función renal una vez al año, cada 12 meses. Perfil de lípido, amilasa y glucemia cada 3 meses. Proteinograma completo cada 12 meses. Linfocitos y carga viral cada 6 meses. Acá tenemos unas notas. Los linfocitos CD4 según la evolución del paciente, función hepática si recibe antirretroviral cada 3 meses, perfil de lípido, amilasa y glucemia si recibe antirretrovirales y proteinograma con hipogamaglobulinemia, realizar recuento de y de inmunoglobulina. Serología para niños con VIH, VDRL, toxoplasmosis, repetir una vez al año, Chagas, hepatitis C, hepatitis B, citomegalovirus y Epstein-Barr virus. Exámenes complementarios según síntomas y necesidades de control del paciente, radiografía, ecografía, tomografía y resonancia nuclear magnética. Interconsultas una vez al año para niños con VIH, con neurología, cardiología, nutricional. En niños con infección por citomegalovirus se deben realizar controles oftalmológicos si presenta inmunosupresión grave. Soporte psicosocial al niño y su familia y apoyo en la escolarización. Preparación del paciente con VIH para el tratamiento antirretroviral. Antes de iniciar la administración de terapia antirretroviral a un niño, es importante hablar con los padres o tutores o con la persona encargada de su cuidado detenidamente sobre su conformidad y disposición al iniciar el tratamiento, así como sobre el régimen antirretroviral, la dosis y la programación del tratamiento, los posibles beneficios y efectos adversos y la importancia de las consultas de seguimiento y monitorización. En el momento de iniciar la terapia antirretroviral, deberá analizarse el estado nutricional del paciente y averiguar si presenta alguna enfermedad concomitante o si toma medicamentos que puedan interactuar con el tratamiento para evitar contraindicaciones o ajustar la dosis si fuera necesario. La decisión de aceptar o rechazar la terapia antirretroviral corresponde en última instancia a los padres, tutores o personas que cuidan del niño. Si optan por aplazar el inicio del tratamiento, se les puede volver a ofrecer en posteriores consultas.
Se deberá explicar a los padres, tutores o cuidadores que el primer régimen antirretroviral es el que ofrece la mejor oportunidad de supresión virológica eficaz y de recuperación inmunológica. También es importante que sepan que para que el tratamiento antirretroviral logre su objetivo es necesario dar los medicamentos exactamente según las orientaciones del equipo médico. Explicarles que puede haber efectos adversos, los cuales son pasajeros o pueden tratarse y que generalmente se pueden encontrar tratamientos sustitutivos para las antirretrovirales que dan demasiados problemas. También es primordial interrogar a los padres o tutores o cuidadores sobre los temas de otros medicamentos, sobre la toma de otros medicamentos, incluidos suplementos nutricionales. ¿Qué se puede esperar en los primeros meses de tratamiento antirretroviral? Al iniciar la terapia antirretroviral es un compromiso de por vida. Para los primeros 6 meses de tratamiento son especialmente importantes, aunque lo que se prevé es una mejoría tanto clínica como inmunológica, así como la supresión virológica. Pueden aparecer infecciones oportunistas y el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, SIRI, así como reacciones adversas a los fármacos, por ejemplo hipersensibilidad, sobre todo en los 3 primeros meses de terapia antirretroviral. La terapia antirretroviral contribuye de forma significativa a la reducción de la mortalidad general, debiendo tener presente que las tasas de defunción alcanzan los niveles más elevados en los primeros meses de tratamiento. Estas complicaciones son especialmente frecuentes en personas con enfermedad por VIH avanzada al iniciar la terapia antirretroviral. Con inmunodeficiencia grave y otras coinfecciones o enfermedades concomitantes, hemoglobinemia baja, bajo índice de masa corporal, número bajo de células CD4 o malnutrición grave. Recuperación de las células CD4. En la mayoría de los niños, el recuento de CD4 aumenta con el inicio de la terapia antirretroviral y la consiguiente recuperación inmunológica. Este aumento se da durante el primer año de tratamiento, luego el recuento se estabiliza y seguidamente vuelve a subir durante el segundo año. Puede persistir una inmunosupresión grave en algunos sujetos que no experimenten un incremento significativo. El número de células CD4 a raíz del tratamiento, particularmente en aquellos con recuento muy bajo al iniciar la terapia antirretroviral. Si no se logra la recuperación de las células CD4, los equipos médicos deberán averiguar si se deba a problemas de adherencia terapéutica o a una falta de respuesta al tratamiento y valorar la conveniencia de continuar con la profilaxis de infecciones oportunistas como la profilaxis con trimestoprim sulfamethoxazol. Tratamiento antirretroviral. El inicio precoz del tratamiento aporta beneficios clínicos y profilácticos, mejorando la supervivencia y reduciendo la incidencia de la infección por VIH en la comunidad. La OMS en el 2013 recomienda que se debe iniciar terapia antirretroviral en niños en las siguientes circunstancias. Adolescentes mayores de 10 años con un diagnóstico confirmado de VIH y menor o igual de 500 células CD4, dando prioridad a los casos con enfermedad por VIH grave o avanzado o menos de 350 células CD4. Adolescentes mayores de 10 años con tuberculosis activa o con infección por virus de la hepatitis B o hepatopatía crónica grave, o en todos los menores de 5 años infectados por VIH. Niños de 1 a 5 años, independientemente del estadio clínico de la OMS o del número de células CD4 de forma prioritaria en todos niños infectados por VIH de 1 a 2 años o con enfermedad clínica por VIH grave o avanzada, estadios clínicos 3 o 4 de la OMS o un número de células CD4 menor de 750 o menor de 25% si ello representa una cifra menor. El resumen de las recomendaciones sobre cuándo iniciar terapia antirretroviral en adolescentes y niños. Entonces, adolescentes mayores o igual a 10 años y niños de más de 5 años, iniciar el tratamiento antirretroviral si el número de células CD4 es menor de 500. De forma prioritaria en todos los niños con enfermedad clínica por VIH grave o avanzada, estadios clínicos 3 o 4 de la OMS o 3.000 o 350 células CD4.
Iniciar el tratamiento antirretroviral independientemente del número de células CD4 en caso de estadio clínico 3 o 4 de la OMS o tuberculosis activa. Niños de 1 a 5 años, iniciar terapia antirretroviral en todos, independientemente del estadio clínico de la OMS y el número de células CD4, de forma prioritaria en todo niño infectado por VIH de 1 a 2 años o con enfermedad clínica por VIH grave o avanzada, estadios clínicos 3 o 4 de la OMS o número de células CD4 menor o igual a 750 o 25% si ello representa una cifra menor. En lactantes de menos de 1 año, iniciar terapia antirretroviral en todos los lactantes, independientemente del estadio clínico de la OMS o el número de células CD4. Iniciar terapia antirretroviral en todos los menores de 18 meses con un diagnóstico clínico de sospecha de infección por VIH. Los lactantes y niños pequeños corren un riesgo excepcionalmente alto de mal desenlace de la infección por VIH. El porcentaje de los que mueren antes de cumplir 2 años en ausencia de cualquier intervención puede llegar al 52%. A la edad de 5 años, el riesgo de muerte y de progresión de la enfermedad en ausencia de tratamiento disminuye a valores similares a los de adultos jóvenes. Evidencia para aumentar hasta los 5 años el umbral etario para la terapia antirretroviral precoz. El número de células CD4 y el estadio clínico de la OMS permiten identificar a los niños con mayor riesgo de progresión de la enfermedad y muerte. Las recomendaciones anteriores se basan en estudios observacionales que demuestran que los niños no tratados en su segundo año de vida seguían presentando elevadas tasas de mortalidad y morbilidad en comparación con los niños no infectados por VIH. Las curvas de supervivencia infantil indican que la mortalidad de los mayores de 2 años con un número de células CD4 superior al 25% es de aproximadamente de 1 al 2% al año. Terapia antirretroviral de primera línea. Para la terapia antirretroviral de primera línea se recomienda el uso de regímenes simplificados, menos tóxicos y más prácticos, consistente en y más práctico y consistente, ¿verdad? En CDF, los regímenes administrados una sola vez al día, basado en inhibidores de la transcriptasa reversa, no timidínico, tenofovir, más FTC o TDF o 3TC y un no nucleócido como el efavirenz siguen siendo los preferidos en adolescentes y niños de más de 3 años. Para los menores de 3 años se prefiere un régimen basado en inhibidor de la proteasa. Entonces, siendo C, D, F, combinaciones a dosis fija, el TDF es tenofovir, FTC es entricitabina, 3TC es lamivudina, ¿verdad? Entonces, los regímenes administrados en una sola vez al día basados en inhibidores de la transquitasa reversa no timidínicos, por ejemplo, tenofovir más entricitabina o tenofovir más la mibudina. Y a esto le agregamos un no nucleócido como el efavirenz, ¿verdad? Sigue siendo los preferidos en adolescentes y niños de más de 3 años. Para los menores de 3 años se prefiere un régimen basado en inhibidor de la proteasa. Bueno, creo que ahí estamos un poco claros. Resumen de los regímenes antirretrovirales de primera línea para niños. Entonces tenemos acá terapia antirretroviral de primera línea, régimen de primera línea preferido y los regímenes de primera línea alternativos. Entonces tenemos los adolescentes de 10 a 19 años de peso mayor de 35 kilos. El régimen de primera línea preferido entonces es tenofovir con lamivudina o ya sea entricitabina más el efavirenz, ¿verdad? Los regímenes alternativos tenemos sidobudina más lamivudina más el efavirenz, ¿verdad? O sidobudina más lamivudina más nevirapina, ¿verdad? Bueno, en los niños de 3 a 10 años y adolescentes de peso menores de 35 kilos, el régimen preferido es abacavir más lamivudina más efavirenz. La alternativa tenemos abacavir más lamivudina más nevirapina o sidobudina más lamivudina más efavirenz.
En menores de 3 años, ya saben que se prefieren los inhibidores de la proteasa. Aquí tenemos abacavir o podemos agregarle sidobudina, más la mibudina, más el lopinavir. Alternativo, tenemos abacavir, más la mibudina, más nevirapina, o sidobudina, más la mibudina, más nevirapina. En los adolescentes se debe abandonar el uso de la D4T, que la D4T, entonces, en los niños el uso de la D4T, que esta budina, se debería limitar a los casos con confirmación o sospecha de la toxicidad a la AZT, que es la acidobudina, y sin acceso a la Bacavir ni al tenofovir. La duración de tratamiento con este fármaco debe ser lo más breve posible. Las circunstancias especiales se puede utilizar abacavir o los inhibidores de la proteasa potenciados, ¿verdad? Atazanavir con ritonavir, duronavir con ritonavir o lopinavir con ritonavir. La profilaxis con antirretrovirales para hijos lactantes de madres con VIH. La profilaxis para el lactante debe empezar al nacer o una vez que se reconozca la exposición al VIH tras el parto. Recomendación firme, evidencia de calidad intermedia para los lactantes que están recibiendo lactancia materna. Recomendación firme y evidencia de calidad baja para los lactantes que solo están recibiendo lactancia artificial. Para los lactantes amamantados se recomienda la administración de nevirapina durante 6 meses. Para los que estén recibiendo lactancia artificial, se sigue recomendando la administración de nevirapina o AZT durante 4 a 6 semanas. Si la toxicidad de la nevirapina requiere la interrupción de su administración, o si no se dispone de nevirapina para lactantes, se puede sustituir por la mibudina, el 3TC. En varios estudios se ha utilizado sin problemas la profilaxis con la mibudina, el 3TC, durante la lactancia materna. La dosis simplificada recomendada de nevirapina para la profilaxis en el lactante. Entonces tenemos desde el nacimiento hasta los 6 meses el peso al nacer de 2.000 a 2.499 gramos, 10 miligramos una vez al día. Y si pesa mayor de 2.500 gramos, 15 miligramos una vez al día. Con nevirapina hacemos, ¿verdad? La profilaxis. Aquí está, aquí lo decimos, profilaxis con antirretrovirales. Lo vamos a hacer con nevirapina durante 6 semanas. Vamos a marcarlo para que se nos quede. Ok. Hasta 6 semanas, ¿verdad? Hasta 6 semanas. Mayores de 6 semanas a 6 meses, a 20 miligramos una vez al día. De 6 a 9 meses, 30 miligramos una vez al día. Mayor de 9 meses hasta el final de la lactancia materna, 40 miligramos una vez al día. Perfecto. Entonces, los lactantes de peso menor de 2.000 gramos deben recibir dosis en función del peso, miligramos kilo. La dosis inicial propuesta es de 2 miligramos kilo una vez al día. Recomendado hasta los 6 semanas, pero puede administrarse solo hasta las 4 semanas en entornos donde se utilice la lactancia artificial. En circunstancias especiales se debe considerar la posibilidad de prolongar la administración más allá de las 6 semanas, incluso hasta las 12 semanas. Entre dichas circunstancias especiales se encuentran las siguientes: que la madre haya recibido una terapia antirretroviral limitado y probablemente no haya alcanzado la supresión viral, o que la exposición del lactante al VIH se haya identificado después del parto y esté recibiendo la lactancia materna. Esto se basa en la posología necesaria para mantener al lactante en una exposición mayor de 100 nanogramos por ml con los mínimos cambios de dosis. Dosis simplificada recomendada de AZT o sidobudina para la profilaxis en el lactante, recomendada únicamente en entornos con lactancia artificial. Entonces, edad del lactante, desde el nacimiento hasta las 6 semanas, el peso al nacer de 2.000 a 2.499 a 10 una vez al día. Y en mayores de 2.500 gramos, calculamos a 15. Los lactantes de peso menor de 2.000 deben recibir dosis en función del peso. La dosis inicial propuesta es de 2 miligramos kilo, dos veces al día.
Profilaxis materna infantil con antirretrovirales en diferentes escenarios clínicos. Bueno, veamos los escenarios entonces. Acá tenemos el escenario, la profilaxis materna, la profilaxis al lactante y la duración de la profilaxis del lactante con antirretroviral. En madre diagnosticada con VIH durante el embarazo, vamos a iniciar la terapia antirretroviral materna, profilaxis al lactante con nevirapina, 6 semanas. Madre diagnosticada de VIH durante el parto o inmediatamente después de él, que tiene previsto amamantar, iniciamos terapia antirretroviral, profilaxis al lactante con nevirapina, 6 semanas, considerar la posibilidad de seguir hasta las 12 semanas. Madre diagnosticada de VIH durante el parto o inmediatamente después de él, que tiene previsto una lactancia artificial, derivación de la madre al servicio de atención relacionada con el VIH y evaluación de la necesidad de tratamiento al lactante nevirapina, 6 semanas le damos. Lactante con exposición al VIH, identificada después del parto por pruebas de anticuerpo anti-VIH y hechas al propio lactante o a la madre y amamantando, iniciamos terapia antirretroviral materna, ¿verdad? Diagnóstico precoz del lactante mediante PCR, inicio inmediato de 6 semanas de profilaxis con nevirapina, considerando seriamente la posibilidad de seguir hasta las 12 semanas. Lactante con exposición al VIH identificada después del parto por pruebas de anticuerpos anti-VIH hechas al propio lactante o a la madre y no amamantado, derivación a la madre a los servicios de atención relacionados con el VIH y evaluación de la necesidad de tratamiento. No le damos a ningún fármaco al lactante. El PCR para detección del VIH según las recomendaciones nacionales sobre el diagnóstico precoz del lactante. No administrar antirretroviral profiláctico al lactante. Iniciar tratamiento si el lactante está infectado. O sea, lo que vamos a hacer es iniciar ese tratamiento. Madre que interrumpe el régimen antirretroviral durante la lactancia materna por motivos como toxicidad, desabastecimiento o de medicamentos o negación a continuar el tratamiento. Identificar un régimen antirretroviral alternativo u otra solución. Asesoramiento sobre la conveniencia de mantener la terapia antirretroviral sin interrupción. Al bebé le damos nevirapina hasta 6 semanas después del reinicio de la terapia antirretroviral materno o hasta una semana después de la finalización de la lactancia materna. Lo ideal es efectuar un recuento de células CD4 de la madre al iniciar la terapia antirretroviral o poco después de iniciarlo para determinar si la terapia antirretroviral será de por vida o se detendrá después de que haya finalizado el riesgo de transmisión. Se basará en las normas nacionales. Si la nevirapina produce efectos tóxicos en el lactante o no está disponible, se puede sustituir por el 3TC. Si la madre está dando lactancia artificial, la nevirapina administrada al lactante puede sustituirse por sidobudina. Si la madre está recibiendo terapia antirretroviral, dando lactancia artificial y tiene documentada la supresión del virus, se puede considerar la posibilidad de administrar la profilaxis al lactante durante 4 semanas. Si se sabe que la madre ha iniciado terapia antirretroviral menos de 4 semanas antes del parto, se puede considerar la posibilidad de ampliar hasta 12 semanas la administración de nevirapina en lactantes que estén siendo amamantados. La terapia antirretroviral de primera línea para menores de 3 años. ¿Ya? En todo niño menor de 3 años, 36 meses, infectados por VIH, se debe utilizar como terapia antirretroviral de primera línea un régimen basado en lopinavir y ritonavir, independientemente de la exposición a los inhibidores no nucleósidos de la replicación reversa. Si el régimen basado en lopinavir y ritonavir no es viable, se debe iniciar el tratamiento con un régimen basado en la nevirapina. Cuando se pueda determinar rápidamente la carga viral, se debe considerar la posibilidad de sustituir la lopinavir ritonavir por un inhibidor de metacristasa reversa no nucleócido después de que se haya logrado una supresión viral sostenida, ¿verdad? En esta es recomendación condicional, evidencia de calidad baja. En lactantes y niños menores de 3 años infectados por VIH que presenten tuberculosis mientras están recibiendo un régimen de antirretroviral que contenga nevirapina o lopinavir ritonavir, se recomienda abacavir, 3TC y AZT, una vez que se haya completado el tratamiento de la tuberculosis. Se detendrá este régimen y se reinstaurará el inicial. Recomendación firme, evidencia de calidad intermedia. En lactantes y niños menores de 3 años, infectados por VIH, los inhibidores de la transcriptasa reversa basados en un régimen de antirretroviral serán abacavir, será
serán abacavir, oxidobudina, más lamivudina, ¿verdad? Recomendación firme y evidencia de calidad. Los regímenes de los regímenes de antirretrovirales de primera línea para menores de 3 años, el régimen preferido entonces tenemos acá. Tenemos el abacavir o oxidobudina, más la lamivudina o lopinavir ritonavir. En regímenes alternativos tenemos abacavir, oxidobudina, más lamivudina, más nevirapina. Y en las circunstancias especiales podemos dar sidobudina más lamivudina más lopinavir ritonavir, o estabudina más lamivudina o más nevirapina. Basado en el principio general de utilizar análogos de los nucleósidos distintos de la timidina en los regímenes de primera línea y análogos de la timidina en los regímenes de segunda línea, el abacavir se debe considerar como el inhibidor de la transcriptasa reversa preferido siempre que sea posible. Como recomienda la FDA de los Estados Unidos, habría que evitar la administración del lopinavir y ritonavir como líquido oral en lactantes prematuros, nacidos más de un mes antes de la fecha prevista del parto, hasta 14 días después de la fecha del término o en lactantes nacidos a término, pero de edad inferior a 14 días. En los niños de menos de 6 semanas, la posología debe calcularse en función de la superficie corporal. El FDA de los Estados Unidos aprobó el uso de Favirenz en niños de 3 meses a 3 años con peso inferior de 3 puntos, con peso superior a 3.5 kilos. Debido a la escasez de datos sobre el mejor uso de este fármaco en este grupo de edad, la OMS sugiere mantener nevirapina como el inhibidor no nucleósido de antiquitasa reversa recomendado para los menores de 3 años. Como las opciones disponibles para menores de 3 años son escasas, la estabudina todavía se encuentra entre los inhibidores de la antiquitasa reversa recomendados, pero su uso debería limitarse a aquellas situaciones en las que haya sospecha o confirmación de efectos tóxicos a la sidobudina y no se puede utilizar a la abacavir. La duración del tratamiento con estabudina debe ser lo más breve posible. Entre las circunstancias especiales se pueden incluir aquellas en las que los regímenes preferidos o alternativos no estén disponibles o no sean apropiados debido a efectos tóxicos importantes. Se prevean interacciones farmacológicas, existen problemas de adquisición o suministro de fármacos u otros. La terapia antirretroviral de primera línea para niños mayores de 3 años, incluidos los adolescentes, en los niños mayores de 3 años, incluidos los adolescentes, infectados por VIH, los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa preferidos para el tratamiento de primera línea es el efavirenz. Y la alternativa es la nevirapina. Recomendación firme, evidencia de calidad baja. En niños de 3 a 10 años, en adolescentes de peso menor de 35 kilos infectados por VIH, los inhibidores de transcriptasa reversa basados en un régimen antirretroviral serán los siguientes por orden de preferencia. Abacavir más lamivudina o sidobudina o tenofovir más lamivudina o entricitabina. En adolescentes de 10 a 19 años con peso mayor de 35 kilos infectados por VIH, los inhibidores de la transcriptasa reversa basados en un régimen antirretroviral se armonizan con los de los adultos y serán los siguientes por orden de preferencia. Acá tenemos el tenofovir, tenemos la amibudina o ya sea la entecitabina, la acidobudina más la amibudina o la abacavir más la amibudina, ¿verdad? Régimen antirretroviral de primera línea para niños y adolescentes. Régimen preferido. Entonces, niños de 3 a 10 años y adolescentes de peso menor de 35 kilos, tenemos el abacavir, más la mibudina, más el favirenz. Adolescentes de 10 a 19 años de peso mayor de 35 kilos, tenemos el tenofovir más la mibudina o ya sea entricitabina más el favirenz. Alternativo, tenemos abacavir más la mibudina más nevirapina. O sidobudina más la mibudina más el efavirenz. En adolescentes de 10 a 19 años de peso, menor de 35 kilos, alternativo es sidobudina más la mibudina más efavirenz o sidobudina más la mibudina más nevirapina. Circunstancias especiales podemos utilizar estabudina más la mibudina más efavirenz o estabudina más la mibudina más nevirapina.
Y en adolescentes de 10 a 19 años, peso medio de 35 kilos, circunstancias especiales, abacavir más lamivudina más efavirenz o abacavir más lamivudina más nevirapina. Estas recomendaciones se aplican en niños y adolescentes que vayan a iniciar una terapia antirretroviral de primera línea en niños y adolescentes que ya estén tomando regímenes que contengan abacavir. Este puede sustituir sin peligro por tenofovir en caso de que sea necesario por motivos pragmáticos. En niños y adolescentes que estén tomando regímenes que contengan esta budina y en los que no haya signos de fracaso del tratamiento, esta budina puede sustituirse sin peligro por abacavir o tenofovir. Pese a la existencia de evidencias directas, también se puede considerar la posibilidad de sustituir la AZT por abacavir o tenofovir. Con el objetivo de simplificar y armonizar los regímenes terapéuticos en diferentes grupos de edad, la inclusión del tenofovir en los regímenes antirretrovirales iniciales para niños infectados por el virus de la hepatitis B ofrece la potencial ventaja adicional de reducir la selección de cepas de VIH resistente a la lamivudina, lo cual puede poner en peligro futuras opciones terapéuticas contra el virus de la hepatitis B. El uso de esta budina debe limitarse a aquellas situaciones en las que haya sospecha o confirmación de efectos tóxicos a la budina y no haya acceso a la abacavir ni al tenofovir. La duración del tratamiento con esta budina debe ser lo más breve posible. Entre las circunstancias especiales se pueden incluir aquellas en las que los regímenes preferidos o alternativos no estén disponibles o no sean apropiados debido a efectos tóxicos importantes. Se prevén interacciones farmacológicas, existen problemas de adquisición y suministro de fármacos u otros. Terapia antirretroviral de segunda línea para niños tras el fracaso. Un régimen de primera línea basado en inhibidor mononucleótido de proteasa reversa se recomienda un inhibidor de la proteasa potenciado más dos de los inhibidores de la proteasa reversa como régimen de segunda línea. El inhibidor de la proteasa potenciado preferido es el opinavir ritonavir. Evidencia firme, evidencia de calidad intermedia. Un régimen de primera línea basado en opinavir y ritonavir, los menores de 3 años deben continuar con su régimen de primera línea, pero se deben adoptar medidas para mejorar la adherencia. Un régimen de primera línea basado en opinavir y ritonavir, los niños mayores de 3 años deben cambiar a un régimen de segunda línea que contengan los inhibidores no nucleósidos de la proteasa reversa más 2 inhibidores de la proteasa reversa. El no nucleósido preferido es el efavirenz, ¿verdad? Un régimen de primera línea consistente en abacavir más tenofovir más lamivudina o ya sea emtricitabina. Los inhibidores de la proteasa reversa básicos preferidos para el tratamiento de segunda línea son la acidobudina más la lamivudina. Un régimen de primera línea que contenga acidobudina o estabudina más lamivudina o ya sea emtricitabina, los inhibidores de la proteasa reversa básicos preferidos para el tratamiento antirretroviral de segunda línea son abacavir o tenofovir más lamivudina o emtricitabina. Acá tenemos régimen de antirretroviral de primera línea y segunda línea para niños, incluidos los adolescentes. Régimen de primera línea basados en opinavir y ritonavir. En menores de 3 años tenemos abacavir más lamivudina más lopinavir y ritonavir. O sidobudina más lamivudina más lopinavir y ritonavir. En mayores de 3 años tenemos abacavir más lamivudina más lopinavir y ritonavir o sidobudina más lamivudina más lopinavir y ritonavir. Régimen antirretroviral de segunda línea, ningún cambio. Y en mayores de 3 años, AZT más lamivudina más efavirenz. En esto no hacemos ningún cambio porque vamos a esperar, porque el niño cumple la edad avanzada para hacer el cambio. Régimen de primera línea basado en los inhibidores de la proteasa reversa en todas las edades. Vamos a utilizar abacavir más lamivudina más efavirenz, ya sea nevirapina o tenofovir más lamivudina o ya sea emtricitabina más efavirenz o sidobudina más lamivudina más efavirenz o ya sea nevirapina. El régimen antirretroviral de segunda línea sería sidobudina más lamivudina más lopinavir y ritonavir. No se recomiendan cambios a no ser en presencia de progresión de enfermedad clínica avanzada o de inobservancia debida específicamente al sabor desagradable del opinavir y ritonavir. En tal caso, se debe pensar en cambiar a un régimen de segunda línea basado
en la nevirapina. Basándose en la aprobación reciente del uso del Efavirenz en menores de 3 años, se puede pensar en un régimen alternativo basado en el Efavirenz. No obstante, son necesarios más datos para determinar el uso óptimo del Efavirenz en este grupo de población. El tenofovir solo se puede administrar en niños mayores de 2 años. El atazanavir con ritonavir se puede utilizar como alternativa del lopinavir y ritonavir en niños mayores de 6 años. Para los niños en los que haya fracasado un régimen de primera línea basado en el lopinavir y ritonavir, los inhibidores de la integrasa reversa mononucleósidos siguen siendo la única nueva clase de fármacos que se pueden introducir. Los datos de estudios aleatorizados obtenidos en niños mayores aportan evidencias indirectas a favor de la seguridad del uso de un régimen de segunda línea basado en un inhibidor no nucleósido de integrasa reversa. Pero sigue habiendo dudas sobre este tratamiento en lactantes y niños pequeños, teniendo en cuenta el rendimiento subóptimo de los regímenes basados en la nevirapina y los escasos datos sobre el uso del efavirenz en menores de 3 años y la potencial reaparición rápida de VIH resistente a los inhibidores no nucleósidos de la tasa reversa, es de prever que los regímenes de segunda línea basados en los inhibidores no nucleósidos de la tasa reversa tengan una escasa durabilidad en este grupo etario. Para los niños que hayan tenido una terapia antirretroviral de primera línea con un régimen basado en los inhibidores no nucleósidos de la tasa reversa, los regímenes de segunda línea recomendados siguen siendo los basados en inhibidores de la proteasa. La opción preferida es el lopinavir y ritonavir, pero también podrían considerar atazanavir y ritonavir o durunavir y ritonavir si se llegara a disponer de formulaciones más apropiadas. Pese a su perfil de toxicidad y a su papel limitado en los pacientes de VIH y tuberculosis, el atazanavir y ritonavir representa una alternativa prometedora al lopinavir y ritonavir en niños de más de 6 años. El atazanavir y ritonavir tienen algunas ventajas sobre el lopinavir y ritonavir, como su menor costo y la posibilidad de administrarlo una sola vez al día. El duronavir y ritonavir es el nivel de la proteasa de elección tras el fracaso del tratamiento con lopinavir y ritonavir o atazanavir y ritonavir, y debería ser valioso como fármaco de tercera línea o como tratamiento de segunda línea en niños pequeños en los que la terapia antirretroviral de una línea con lopinavir y ritonavir haya fracasado. Sin embargo, el uso de atazanavir y ritonavir solo está aprobado en la actualidad para niños mayores de 6 años y el duronavir y ritonavir solo para niños mayores de 3. Terapia antirretroviral de tercera línea para niños. Los regímenes de tercera línea deben incluir nuevos fármacos con un riesgo mínimo de resistencia cruzada con los regímenes utilizados con anterioridad, tales como los inhibidores de la integrasa o los inhibidores nucleósidos de la tetrasa reversa e inhibidores de la proteasa de segunda generación. Recomendación condicional, evidencia de calidad baja. Los pacientes cuyo régimen de segunda línea haya fracasado y no tengan opciones a nuevos antirretrovirales deben continuar con un régimen tolerado, ¿verdad? Las directrices de la OMS mantienen las mismas recomendaciones establecidas, teniendo muy en cuenta el equilibrio entre la necesidad de formar políticas para la terapia antirretroviral de tercera línea y la necesidad de ampliar el acceso a la terapia antirretroviral de primera y segunda línea. Monitoreo de la respuesta a la terapia antirretroviral y diagnóstico del fracaso del tratamiento. La evaluación clínica y las pruebas de laboratorio tienen un papel fundamental en la evaluación del paciente antes del inicio de la terapia antirretroviral y posteriormente en la monitorización de la respuesta al tratamiento y la posible toxicidad de las antirretrovirales. Y acá vemos las pruebas de laboratorio recomendadas para el diagnóstico del VIH y monitoreo de la terapia antirretroviral. Para el diagnóstico de VIH, serología de VIH, recuento de células CD4 y pruebas de detención de la tuberculosis. Deseables si son factibles, serología para la hepatitis B, para la hepatitis C, antígeno criptococo si hay menores de 100 células de CD4, pruebas de detección de la ITS, evaluación de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, el seguimiento antes de la terapia antirretroviral, recuento de las células CD4 cada 6 a 12 meses, inicio de la terapia antirretroviral, el recuento de las células CD4, hemoglobina en caso de tratamiento con AZT, prueba de embarazo, determinación de la tensión arterial, determinación de la glucosuria con tiras reactivas y estimación de la filtración glomerular y de la creatinina sérica en caso de tratamiento con tenofovir. Determinación de la alanina aminotransferasa en caso de tratamiento con nevirapina. Durante el tratamiento de la terapia antirretroviral, recuento de células CD4 cada 6 meses, carga viral a los 6 meses del inicio de la terapia antirretroviral y cada 12 meses a partir de entonces, determinación de la glucosuria con tiras reactivas y de la creatinina sérica en caso de tratamiento con tenofovir. Determinación de la glucosuria con tiras reactivas y de la creatinina sérica en caso de tratamiento con tenofovir.
Fracaso del tratamiento, recuento de células CD4 y carga viral, la serología de la hepatitis B antes de cambiar el régimen antirretroviral si la prueba no se hizo antes o si el resultado fue inicialmente negativo. Cuando sea factible, debe determinarse el antígeno de la hepatitis B para identificar a los pacientes con infectados por VIH y hepatitis B y que por consiguiente debe iniciar terapia antirretroviral que contenga nuestro tenofovir, ¿no? Solo en entornos con alta prevalencia de antigenemia criptocóxica mayor de 3%, pensar en investigar la existencia de infecciones crónicas que puedan influir en la terapia antirretroviral, tales como la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, la diabetes o la tuberculosis. En niños y adultos con alto riesgo de eventos adversos asociados a la acidobudina, CD4 o índice de masa corporal muy bajo, en personas con alto riesgo de eventos adversos asociados al tenofovir, nefropatías adyacentes, edad avanzada, índice de masa corporal bajo, diabetes, hipertensión y administración conjunta del nivel de la proteasa potenciado o fármacos potencialmente nefrotóxicos. En personas con alto riesgo de eventos adversos asociados a la nevirapina, tales como las que nunca han recibido terapia antirretroviral, las mujeres infectadas por VIH con mayores de 250 células CD4 y en casos de coinfección por el virus de hepatitis C. Sin embargo, las enzimas hepáticas tienen escaso valor predictivo en la farmacovigilancia de la nevirapina. En fracaso del tratamiento se define como una carga viral persistentemente mayor de 1000 copias, es decir, 2 mediciones consecutivas con un intervalo de 3 meses y con apoyo a la observancia del tratamiento entre ellas. Tras un mínimo de 6 meses de tratamiento con antirretroviral, la determinación de la carga viral suele efectuarse en el plasma. Algunos métodos en los que se utiliza como muestra de sangre entera carecen de fiabilidad con este umbral bajo y su uso requiere que se adopte un umbral más elevado. Definiciones de la OMS sobre el fracaso del régimen antirretroviral. Clínico. Adolescente, evento clínico nuevo recurrente que indique inmunodeficiencia grave, afección característica del estadio clínico 4 de la OMS tras 6 meses de tratamiento eficaz. Y niño, evento clínico nuevo o recurrente que indique inmunodeficiencia grave o avanzada, afección característica del estadio clínico 3 o 4 de la OMS, a excepción de la tuberculosis tras 6 meses de tratamiento eficaz. Observaciones. Hay que diferenciarlo del síndrome del CIRI aparecido tras el inicio de la terapia antirretroviral. En adolescentes, algunas infecciones características del estadio 3 o de la OMS, tuberculosis pulmonar e infecciones bacterianas graves también pueden indicar fracaso del tratamiento. Inmunológico, en adolescentes, reducción del número de células CD4 a valores iguales o inferiores a los iniciales o número de células CD4 menores de 100 de forma persistente. Niños, menores de 5 años, número de células CD4 menor de 200 o menor del 10% de forma persistente, o mayores de 5 años, número de células CD4 menores de 100 de forma persistente. Sin infección concomitante o reciente que cause disminución transitoria del número de células CD4, una revisión sistemática se comprobó que los actuales criterios clínicos inmunológicos de la OMS tienen baja sensibilidad y bajo valor predictivo positivo para identificar a los pacientes con fracaso virológico. Es de esperar que el valor predictivo sea aún menor con un inicio más precoz de la terapia antirretroviral y un fracaso del tratamiento con un número más elevado de células CD4. Por el momento no se ha propuesto definiciones alternativas del fracaso del tratamiento ni una definición alternativa válida del fracaso inmunológico. Virológico, carga viral plasmática mayor de 1000 copias en 2 mediciones consecutivas con un intervalo de 3 meses con un apoyo a la observancia del tratamiento. No se ha determinado el umbral óptimo para definir el fracaso virológico y la necesidad de cambiar el régimen antirretroviral. El paciente debe haber tomado la terapia antirretroviral durante un mínimo de 6 meses para que se pueda determinar que un régimen ha fracasado. Monitoreo sistemático y periódico de la carga viral para detectar el fracaso del tratamiento. El principal motivo para recomendar el monitoreo de la carga viral como método preferido consiste en obtener indicios más precoces y precisos del fracaso del tratamiento y de la necesidad de cambiar a fármacos de segunda línea, reduciendo la acumulación de mutaciones y de farmacoresistencia y mejorando los resultados clínicos. La medición de la carga viral ayuda a diferenciar el fracaso del tratamiento de su falta de cumplimiento.
La carga viral debe determinarse periódicamente cada 6 a 12 meses para que el fracaso del tratamiento se pueda detectar más precozmente y de forma más exacta. En entornos con acceso limitado a la determinación de la carga viral, esta se debe utilizar de forma selectiva para confirmar la sospecha de fracaso del tratamiento basada en criterios inmunológicos o clínicos, a fin de evitar el cambio innecesario al tratamiento antirretroviral de segunda línea. Esa determinación selectiva de la carga viral resulta más barata que su determinación sistemática, pero al igual que es la monitorización clínica inmunológica, conlleva un riesgo de retrasar el cambio a la terapia antirretroviral de segunda línea, con el consiguiente aumento de riesgo de progresión de la enfermedad, selección de resistencia a los antirretrovirales y transmisión del VIH. Umbral para definir fracaso virológico. Todavía no se ha establecido el umbral óptimo para definir el fracaso virológico y cambiar los regímenes antirretrovirales. El establecimiento del umbral de en 1000 copias se basó en dos fuentes principales de evidencia. Primero, que se pueden producir periodos intermitentes con viremia baja, 50 a 1000 copias por ml durante el tratamiento eficaz, aunque no sea asociado a un aumento del riesgo de fracaso de tratamiento, a no ser que la viremia baja sea sostenida. Segundo, que los estudios clínicos y epidemiológicos muestran que el riesgo de transmisión del VIH y la progresión de la enfermedad es muy bajo cuando la carga viral es menor de 1000 copias. Monitorización inmunológica o clínica. Cuando no se puede proceder al monitoreo de la carga viral, se recomienda la monitorización clínica y del número de células CD4, aunque una revisión sistemática de 2 ensayos aleatorizados controlados ha proporcionado evidencia de calidad intermedia de que la monitorización clínica y el número de células CD4 aportan beneficios con respecto a la mortalidad y a la morbilidad en comparación con la monitorización clínica habitual en adultos sometidos a terapia antirretroviral. Dichos ensayos clínicos se centraron en gran medida en la monitorización clínica y del número de células CD4 en pacientes que comenzaron el tratamiento antirretroviral con cifras menores de 200 células de CD4. Los criterios inmunológicos y clínicos existentes pueden tener baja sensibilidad y especificidad para detectar el fracaso del tratamiento en pacientes que comienzan la terapia antirretroviral con mayores cifras de células CD4 y aún no se han identificado criterios inmunológicos más exactos para estos casos. Algoritmo de estrategia con respecto a las pruebas que determinan la carga viral para detectar o confirmar el fracaso del tratamiento y el cambio del régimen antirretroviral en adolescentes y niños. Monitorización selectiva de la carga viral en caso de sospecha clínica o inmunológica de fracaso terapéutico. Monitorización sistemática de la carga viral, detección precoz del fracaso virológico. Determinación de la carga viral. La carga viral está mayor de 1000 copias. Evaluación de la observación. Repetición de la determinación de la carga viral al cabo de 3 a 6 meses. Si la carga viral está menor de 1000 copias, mantener el tratamiento de primera línea. Si la carga viral continúa arriba de 1000 copias, cambiar el tratamiento a la segunda. A medida que aumenta el número de niños que empiezan a la terapia antirretroviral antes o con mayor cifra de CD4, aumentará también los beneficios derivados de la utilización de la determinación de la carga viral para detectar el fracaso y la falla de observancia del tratamiento. La carga viral puede ser decisiva para poner en práctica estrategias terapéuticas para reservar las opciones de segunda línea a medida que aumenta la edad del niño, por ejemplo. Por ejemplo, el cambio del opinavir ritonavir a un inhibidor no nucleosídeo de la retractasa reversa, una vez que se logra la situación biológica sistémica. La recomendación de instaurar una terapia antirretroviral en todos los menores de 5 años, independientemente de los criterios clínicos e inmunológicos, significa que no es necesario recuento de células CD4 de condiciones basales para iniciar la terapia antirretroviral. No obstante, cuando la capacidad de determinación de la carga viral es limitada o no existe la cuantificación de las células CD4, incluida la determinación de su número y su porcentaje en los menores de 5 años, sigue siendo importante para monitorizar la respuesta terapéutica. La conducta clínica ante la coinfección y otras enfermedades concomitantes frecuentes, criterios para la profilaxis contra metoclopsis y metoxazol. En lactantes expuestos al VIH, en todos a partir de las 4 a 6 semanas de vida. Criterios para iniciarla, ¿verdad? En todos a partir de las 4 a 6 semanas de vida, hasta que desaparezca el riesgo de transmisión del VIH o se descarte la infección por VIH. Dosis de trimetoprim 150 miligramos al día con componente de trimetoprim de 750 y sulfametoxazol. 2 veces al día, 3 días a la semana en días consecutivos.
Enfoque de la monitorización clínica cada 3 meses. En menores de 1 año, igual en todo, hasta los 5 años de edad, con independencia del porcentaje de células CD4 o de los síntomas. ¿Verdad? Le damos su trimetopía y sulfametoxazol. De 1 a 5 años, en estadios clínicos de 2, 3 o 4 de la OMS, con independencia del porcentaje de las células CD4, o en cualquier estadio clínico de la OMS, cuando la cifra de células CD4 menor de 25% en todo, no vamos a criterios para interrumpirla, nunca, ¿verdad? Clínica cada 3 meses y igual le damos su terapia con trimetoprim. De mayores de 5 años en cualquier estadio clínico de la OMS o con menores de 350 células CD4 o en estadio 3 o 4 de la OMS con independencia de las cifras de las células CD4 o en todo. Y criterios para interrumpirlo, nunca o cuando la cifra de células CD4 esté mayor o igual a 350 después de 6 meses de terapia antirretroviral o mayor o igual a 200 después de 6 meses de la terapia antirretroviral. Le damos sutemetopril y sulfametoxazol y el enfoque de la monitorización es clínica cada 3 meses. Interrumpir también si el paciente presenta síndrome de Steven-Johnson o hepatopatía, anemia o pancitopenia grave o si es seronegativo para el VIH. Contraindicaciones de la PTS, alergia de la trimetoprim sulfametoxazol, alergia grave a las sulfamidas, hepatopatía o nefropatía grave o deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En todos, con independencia del porcentaje de células CD4, el estadio clínico en los entornos de alta prevalencia del VIH, alta mortalidad de menores de 1 año por enfermedades infecciosas o infraestructuras sanitarias precarias. Si se inició fundamentalmente para prevenir la neumonía por neumocitis o la toxoplasmosis, algunos países pueden optar por un umbral menor de 200 células CD4 y en entornos con alta prevalencia de infecciones bacterianas o paludismo. La recomendación de la OMS en los niños con VIH, ¿verdad? VIH y tuberculosis, ¿verdad? Esto es lo que recomienda la OMS. En los niños con VIH que presenta alguno de los siguientes signos o síntomas escaso aumento de peso, fiebre o tos o antecedentes de contacto con un caso de tuberculosis, puede que padezcan esta, por lo que deben realizarse pruebas de diagnóstico de la tuberculosis y de otras afecciones. Si la evaluación no revela una tuberculosis, se debe proponer la profilaxis con isoniazida, sea cual sea la edad. Recomendación firme y evidencia de calidad baja. Es improbable que los niños con VIH que no presenten un aumento ponderal deficiente, fiebre o tos, padezcan tuberculosis activa. Los niños con VIH mayores de 12 meses, que según el cribado basado en los síntomas, es improbable que padezcan tuberculosis activa y no tengan contacto con casos de tuberculosis, deben recibir el esquema pues, de piracinamida, isoniazida y etambutol, 10 miligramos kilo día durante 6 meses como parte de un conjunto integral de medidas preventivas y asistenciales para las personas con VIH. Entre los niños con VIH menores de 12 meses, solo los que tengan contacto con un caso de tuberculosis y sean evaluados por una posible tuberculosis mediante pruebas de diagnóstico deberán recibir 6 meses del tratamiento de la PINH, ¿verdad? El tratamiento para la tuberculosis, si la evaluación no pone de manifiesto la existencia de tuberculosis. Una vez completado el tratamiento antituberculoso, todos los niños con VIH deberán recibir isoniazida durante 6 meses a más. El algoritmo de cribado de la tuberculosis en niños con VIH mayores de 1 año. Niño de más de 12 meses con VIH, cribado de la tuberculosis ante cualquiera de los signos o síntomas siguientes: aumento de peso deficiente, fiebre o tos, antecedente de contacto con un caso de tuberculosis. Si no tiene nada de esto, determinar si hay contraindicaciones para el uso del tratamiento específico para la tuberculosis, ¿verdad? El PINC. No, entonces no administrar la perdón, administrar la piracinamida, etambutol y la isoniazida. Si sí, entonces diferir la piracinamida, isoniazida y etambutol. Investigar si padece de tuberculosis u otras enfermedades, otro diagnóstico, administrar tratamiento adecuado y estudiar la pertenencia de la piracinamida, isoniazida y etambutol. No hay tuberculosis, hacer seguimiento y estudiar la pertinencia del tratamiento específico de tuberculosis, y si hay tuberculosis, tratar la tuberculosis.
Hacer cribado periódico de la tuberculosis en cada consulta con un profesional sanitario o cada visita a un establecimiento sanitario. A todos los niños menores de 1 año se les debe administrar la piracinamida, isoniazida y etambutol, rifampicina y etambutol, si tienen antecedentes de contacto en el hogar con una persona con tuberculosis. El aumento ponderal deficiente se define como 1, la notificación de una pérdida de peso con un peso corporal muy bajo, puntuación Z, de la relación entre el peso y la edad menor de 3 o 2. Una insuficiencia ponderal, puntuación Z de la relación entre el peso y la edad, menor de -2 a 3. Una pérdida de peso confirmada mayor de 5% desde la última visita o 4. Un aplanamiento en la curva de crecimiento. Las contraindicaciones comprenden la hepatitis activa, aguda crónica y signos y síntomas de neuropatía periférica. Los antecedentes de tuberculosis no deberán ser una contraindicación para iniciar el tratamiento de piracinamida, isoniazida, rifampicina y etambutol, aunque no es requisito para iniciarla. En algunos contextos puede realizarse la prueba intradérmica de la tuberculina como parte del proceso de selección de los pacientes candidatos al tratamiento de tuberculosis. Los exámenes complementarios de tuberculosis deben llevarse a cabo con arreglo a las directrices nacionales. Momento de administrar la terapia antirretroviral a adultos y niños con tuberculosis. Todos los niños con tuberculosis activa deben empezar a recibir terapia antirretroviral lo antes posible, en el plazo máximo de 8 semanas desde el comienzo del tratamiento de tuberculoso, con independencia de la cifra del linfocito CD4 y el estadio clínico. En los pacientes que empiezan a recibir terapia antirretroviral durante el tratamiento de tuberculoso, los inhibidores no nucleócidos de la retractasa reversa de preferencia será el efavirenz. Tratamiento simultáneo de la tuberculosis en niños con VIH. La tuberculosis es una de las infecciones oportunistas más frecuentes en niños infectados por VIH, por lo que resulta esencial seleccionar regímenes que sean compatibles con el tratamiento de tuberculoso. Las interacciones entre la rifampicina y el lopinavir ritonavir o la nevirapina dificultan el tratamiento simultáneo en menores de 3 años. Régimen de antirretroviral recomendado para niños que necesitan tratamiento de tuberculoso. Entonces, en menores de 3 años, la dosis de los inhibidores de la taquitasa reversa más nevirapina, asegurándose de que la dosis sea de 200 miligramos por metro cuadrado. Y 3 inhibidores de la taquitasa reversa, AZT, 3-TC y abacavir. En menores de 3 años tenemos dos inhibidores de la taquitasa reversa más efavirenz o 3 inhibidores de la taquitasa reversa, ya sea sidobudina, lamivudina o abacavir. Regímenes recomendados para el inicio, para niños y lactantes que comiencen el tratamiento de tuberculosis mientras están recibiendo la terapia antirretroviral. Niños tratados con regímenes convencional basados en inhibidor no nucleósido de la taquitasa reversa, 2 inhibidores de la taquitasa reversa más efavirenz o nevirapina. En menores de 3 años, seguir con nevirapina asegurándose de que la dosis sea de 200 miligramos. Y 3 inhibidores de la taquitasa reversa, ya sea sidobudina, lamivudina o abacavir. Mayores de 3 años, si el niño está recibiendo efavirenz, seguir con el mismo régimen. Si el niño está recibiendo nevirapina, sustituirla por efavirenz o 3 inhibidores de la taquitasa reversa, sea sidobudina, lamivudina más abacavir. Régimen recomendado para niños y lactantes que comiencen el tratamiento de tuberculoso mientras estén recibiendo la terapia antirretroviral. Niños tratados con régimen convencional basados en inhibidores de la proteasa, 2 inhibidores de la taquitasa reversa más lopinavir ritonavir. Menores de 3 años, tenemos 3 inhibidores de la taquitasa reversa, ya sea AZT, 3-TC o abacavir, o sustituir el lopinavir ritonavir por nevirapina, asegurándose de que la dosis sea de 200. Seguir con lopinavir ritonavir a pesar de añadir la ritonavir hasta alcanzar la dosis terapéutica plena. En mayores de 3 años, si el niño no tiene antecedentes de fracaso de un régimen basado en no nucleócido, sustituir el efavirenz o 3 inhibidores de la taquitasa reversa por sidobudina, lamivudina más abacavir o seguir con lopinavir ritonavir
y pensar en añadir ritonavir hasta alcanzar la dosis terapéutica plena. Si el niño tiene antecedentes de fracaso de un régimen basado en inhibidores no nucleócidos de la taquitasa reversa, 3 inhibidores de la taquitasa reversa, sidobudina, lamivudina más abacavir, o seguir con lopinavir y ritonavir y pensar en añadir ritonavir eh, hasta alcanzar la dosis terapéutica plena. Asegúrese de que la posología de la rifampicina es la óptima basándose en las nuevas directrices posológicas. Cambiar los antirretrovirales basándose en un régimen adecuado para la edad y acorde a la terapia antirretroviral de primera línea. La triple terapia con inhibidores nucleócidos de la taquitasa reversa solo se recomienda mientras dure el tratamiento de la tuberculosis. Cuando acabe el tratamiento con rifampicina, se debe reiniciar un régimen basado en inhibidores de la proteasa y en no nucleócidos que sea adecuado para la edad. Aumentar el ritonavir hasta alcanzar la misma dosis que el opinavir en miligramos a razón de 1:1. La sustitución por efavirenz debe considerarse como la opción preferida y el efavirenz puede mantenerse después de la finalización del tratamiento de la tuberculosis para posibilitar la simplificación y armonización de los regímenes antirretrovirales utilizados en niños mayores. Inmunización para niños expuestos con VIH. En todas las etapas de la atención de las personas con VIH debe determinarse si está indicado que se vacunen los lactantes y los niños expuestos a la infección por VIH. Debe recibir todas las vacunas en el marco de la vacunación sistémica y de acuerdo con los calendarios nacionales de inmunización recomendados. Las personas con una inmunodeficiencia más profunda pueden estar más expuestas a padecer complicaciones de la inmunización con microorganismos vivos. Las vacunas inactivadas son más eficaces en las personas que reciben terapia antirretroviral y las que están inmunodeprimidas. Son seguras y pueden utilizarse con cierta eficacia en todos los grupos. Se analizará la situación clínica e inmunológica para la aplicación de las vacunas según el esquema establecido para niños con VIH que a continuación se presenta. Entonces, la inmunización a niños y niñas expuestos con VIH, ¿verdad? Y acá tenemos el calendario de vacunas de los niños que tienen VIH hacia 1 o 2. Para el virus de la hepatitis B vamos a poner el meses de edad. Aquí tenemos meses de edad y aquí tenemos años. En el segundo, cuarto y sexto mes de edad vamos a poner virus de la hepatitis B. Veamos la consideración. Se inicia a los 2 meses de edad de acuerdo al esquema nacional de vacunación inicia la inmunización con la aplicación de la pentavalente. En caso de niños con VIH, aplicar una cuarta dosis de 6 a 12 meses después de la tercera. Lo mismo que a madres que no sean de hepatitis B, antígenos con hepatitis B positiva. En los casos con evidencia clínica o de laboratorio de inmunodeficiencia, se recomienda utilizar el doble de la dosis de rutina, ¿verdad? Es muy importante. En caso con evidencia clínica o de laboratorio de inmunodeficiencia, se recomienda utilizar el doble de la dosis de rutina para virus de hepatitis B y después de la última dosis vamos a aplicar una dosis a los 6 a 12 meses. La BSG la vamos a aplicar al nacer, ¿verdad? Veamos la consideración. Debe administrarse al nacimiento lo más precozmente posible y antes del egreso. La vacuna solo debe ser indicada para niños y niñas asintomáticos y sin inmunodepresión. No se indica revacunación de rutina. Entonces debe administrarse el nacimiento lo más precozmente posible. La vacuna solo debe ser indicada para niños asintomáticos y sin inmunodepresión. Perfecto. La DTP o la DPT, difteria, tétano y pertussis, la vamos a aplicar a los 2 meses, 4 y 6, ¿verdad? Vamos a poner una a los 15 meses y una a los 4 o 6, años. En caso de estar disponible, preferiblemente se utiliza la DPT, componente pertusia celular, A de celular, componente pertusia celular, por ser menos reactogénica. La DPT, la DTP A celular, difteria, tétano y pertusia celular. La hemófilos influenza tipo B a los 2, 4 y 6 meses y vamos a poner una cuarta dosis a los 15 meses.
De ser indicada una cuarta dosis de hemófilos influenza a partir de los 12 meses de edad, los niños y niñas mayores de 12 meses y menores de 19 años no vacunados deben recibir doble dosis con intervalo de 2 meses. La OPV o la BIP, ya sea BIP, vacuna intramuscular contra polio o vacuna oral contra polio, ¿verdad? Vamos a ponerla a 2 meses, 4 y 6 meses, a los 15 meses. Y vamos a poner una quinta dosis a los 4 a 6 años. Se debe de administrar de preferencia para vacuna y se debe de preferencia para vacuna inactivada, IPV. Se debe administrar de preferencia para vacuna inactivada, ¿verdad? IPV, con dosis a intervalos de 2 meses, iniciando a los 2 meses de edad, con refuerzo a los 15 meses entre los 4 a 5 años. La dosis de la serie primaria, 3 dosis en el primer año de vida y una cuarta dosis a los 15 meses. Pueden ser hechas con la vacuna oral o PV en caso que no esté disponible la vacuna inactivada en mayores o aquellos que presentarán signos de inmunodeficiencia deben usar vacuna inactivada, ¿verdad? Completamente, completándose 4 dosis. Las y los niños que conviven con personas con inmunodeficiencia deben recibir una vacuna inactivada. La vacuna contra el neumococo conjugada, la CT-valente, la PNC7, a los 2, 4 y 6 meses y vamos a poner una cuarta dosis a los 15. A los 12 meses, perdón, al año de vida. Eh, en los niños entre los 2 y 23 meses no vacunados o con esquema de vacunas incompleto, en el primer año de vida deberán recibir 2 dosis de la vacuna conjugada CT-valente, ¿verdad? O heptavalente, con 8 semanas de intervalo. Los niños entre los 2 y 10 años de edad deberán recibir 2 dosis de la vacuna polisacárida. Con intervalo de 3 meses, aunque haya recibido la vacuna septivalente. Eh, la segunda vacuna se aplicará 5 años o más después de la primera. No se debe aplicar más de 2 dosis de vacuna polisacárida. Acá tenemos la vacuna oral contra el rotavirus. Vamos a aplicar a los 2 y a los 4 meses. La vacuna oral contra el rotavirus, la primera dosis debe ser aplicada a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses, la tercera dosis a los 6 meses. Posterior a esta edad no debe ser más aplicada por no haber estudios concluidos. Las y los niños expuestos verticalmente al VIH y los asintomáticos y sin inmunodesupresión deben recibir su vacuna normal. Vacuna contra la influenza a los 6, 7 meses. Debe ser aplicada a partir de los 6 meses de edad y repetida en dosis única anual. Los menores de 9 años de edad que recibirán la vacuna por primera vez requerirán 2 dosis con intervalo de 4 a 6 semanas. La SRC o MMR, vacuna contra sarampión, parotiditis y rubiola, ¿verdad? Vamos a aplicar a los 12 meses y luego a los 4 a 6 años. No debe ser aplicada en los niños con sintomatología grave, categoría clínica C, o inmunosupresión grave, categoría inmunológica 3. Si se administra, debe recibir 2 dosis. La vacuna contra varicela zoster, la vacuna contra el varicela zoster la vamos a aplicar a los 12 meses y a los 15 meses. Debe ser aplicada en niños de la categoría N1 a 1. Es recomendada en casos disponibles una segunda dosis con un intervalo mínimo de 1 mes y máximo de 3 meses. La de la hepatitis A, vamos a poner a los 12 meses y a los 18 meses. Indicada a partir de los 12 meses de edad en 2 dosis con intervalo entre 6 a 12 meses. La PN23, vacuna polisacária contra el neumococo 23 valente. Vamos a aplicar a las 24 y a los 24 meses y a los 4 a 6 años, ¿verdad? La DT o DT, vamos a aplicarla a los 14 a 16 años. Como alternativa a la vacuna DT puede ser administrada a vacuna DPT a celular, tríplica celular tipo adulto, 10 años posteriores o último refuerzo de la DPT o DT.
Los niños expuestos verticalmente deben recibir las vacunas indicadas hasta los 18 meses de edad, seguido después con calendario oficial del Ministerio de Salud. Puede utilizar vacunas combinadas como la DPT influenza, DPT celular más virus de hepatitis B, la más IPV, DTP celular, la HIV más IPV más el hepatitis B, con indicación en potencial en casos de discrasia sanguínea como plaquetopenia. Debe resaltarse la inexistencia de estudios de inmunogenicidad de este esquema en niños con VIH. Hasta el momento no hay evidencia científica documentada para recomendar la revacunación en niños con VIH después del llamado síndrome de reconstitución inmunológica. Atención y apoyo nutricional en niños con VIH. La evaluación nutricional es fundamental para identificar precozmente los casos de malnutrición y de retraso del crecimiento. En los lactantes y los niños debe realizarse una evaluación nutricional inicial del estado nutricional, la alimentación y los signos y síntomas, medir el peso y la talla en cada visita y seguir la evolución de ambos según las curvas de crecimiento nacional de la OMS. También debe incluirse la vigilancia del crecimiento en la evaluación de la respuesta a la terapia antirretroviral. Si se detecta un crecimiento deficiente, deben realizarse más evaluaciones para determinar la causa y planificar la respuesta adecuada. Adherencia a la terapia antirretroviral en los lactantes y niños. La adherencia a al tratamiento es especialmente problemática en los casos de los niños. Es el reducido número de formulaciones pediátricas, el mal sabor de las formulaciones líquidas y la gran cantidad de pastillas y el gran volumen de líquidos que hay que ingerir, el gran tamaño de los comprimidos, la necesidad de tomar dosis frecuentes, las restricciones de la dieta, la pérdida del cuidador principal, la dificultad para tragar los comprimidos y los efectos adversos son factores que pueden afectar la adherencia al tratamiento. Para tratar a un niño con éxito es necesario el compromiso y la participación de una persona responsable que tenga el menor a su cargo. Los padres y otros familiares del niño con el VIH pueden padecer la enfermedad ellos mismos y el hecho de que estos no reciban una atención y un tratamiento óptimo podrían tener por consecuencia que la atención y el tratamiento que recibe el niño con VIH tampoco sean óptimos. Implantación de sistemas integrales de gestión de la calidad. Resulta imprescindible establecer un sistema integral de gestión de la calidad que incluya la evaluación externa y el control de la calidad. El sistema de gestión de la calidad debe implantarse en la red de laboratorios y en todos los lugares apartados donde se realicen pruebas, incorporarse en los procedimientos ordinarios de realización de pruebas y someterse a supervisión. Garantizar que en los lugares donde se realizan las pruebas se lleven a cabo controles de la calidad según procede. Garantizar que los lugares donde se realizan las pruebas formen parte de un régimen de evaluación externa de la calidad, programa de pruebas de competencia. Garantizar el uso de procedimientos operativos normalizados en todos los procesos, incluidos la obtención y el procesamiento de muestras, los métodos de prueba, la interpretación de los resultados y la presentación de informes. Garantizar que se utilicen diarios normalizados o que se realice una gestión electrónica de datos y de presentación de informes que incluya la detección de errores y posibles errores de clasificación. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y correctivo de los equipos y las instalaciones. La referencia y pasamos al capítulo número 11, que es el abordaje integral de los niños y niñas hospitalizados. Bueno, nos vemos en el capítulo número 11.